Volvemos con ideas ciudadanas que no son iguales, pero sí humanas. 10:38, sigue la discusión en el panel. Acá estamos con Lucho Larraín de la Fundación Iguales, María Jara Quemada de Espacio Público, Nico León, que fue papá recién de Idea País, estamos con la Kena Lorenzini de Corporación Humanas y con Rodrigo Checopar, a quien queremos mucho, de Ciudadano Inteligente. El Nico León había sacado el número 1. Sí, solo complementar algo lo que estaba diciendo María justo antes de que nos fuéramos a comerciales, que tenía que ver con que en el país en general no somos capaces de estas reformas, o solamente en este caso la reforma educacional, pero las reformas en general de una manera holística, no la vemos de una manera amplia, sino que nos quedamos siempre en temas muy parcelados y eso no se ha dado solamente en el caso de la reforma cuando uno compara lo que se ha hecho en preescolar, lo que se ha hecho en la educación escolar y después lo que se hizo o lo que se está haciendo en la educación superior, sino que también al interior de la misma reforma, digamos. Hoy día había un reportaje bien interesante en La Tercera que contaba cuáles eran los 5 ejes de la reforma y que mostraba que dentro de los borradores que se están presentando para este trabajo prelegislativo que hablábamos recién, solo se están abordando 2 de los 5 puntos de manera profunda y el resto ni siquiera están abordados. Y estamos hablando del marco regulatorio, la institucionalidad, del acceso, de la calidad y el financiamiento. Y solamente el financiamiento sería algo que efectivamente está tomado hasta el fondo. Entonces, de nuevo se demuestra que se está viendo dentro de la misma reforma de la educación superior como una cosa de nacionalidad y no el tema del acceso y bueno, y todos los otros puntos que tienen que ver con lo mismo y que tienen que ver con la discusión que teníamos antes a propósito del tema de la PSU. Digamos, entonces, bueno, tenemos que ser capaces de hacer completamente parcelada que está abordando en su mayoría solamente el tema del financiamiento y de hecho me llamó mucho la atención que salían incluso senadores de gobierno llamándole la atención por la improvisación, llamando la atención por la falta de planificación, llamando la atención por la falta de un cronograma para esta reforma que va a tocar, bueno, el eje de todas las otras, digamos. La educación es sin duda la reforma más importante de las que estamos enfrentando hoy día, digamos. Entonces, me parece que, bueno, yo concuerdo con lo que comentábamos hace un minuto atrás, digamos. Kena Lorenzini. No, yo ya te ríe ya en el internet. No, solamente. Igual este es un programa de radio. La idea es que la gente que nos escucha también te escuche, digamos, no solamente los comerciales. No, lo que yo quería decir es, a propósito de la adopción por parte de personas del mismo sexo, la Judith Butler vomitaría si digo mismo sexo, pero en fin. Es que yo tengo la experiencia con mujeres de la UDI, cuales una es UDI y la otra es RN, pero son bastante, una muy conservadora, de que conociendo mi situación y que yo soy una madre, que adopté a una niña y que tengo una pareja mujer, se han portado maravillosamente bien, con mi hija le han ayudado en ciertas cosas. Entonces yo encuentro que el lado humano es muy diferente a la caricatura que uno se hace del opositor, ¿me entiendes? Del adversario político, ideológico, qué sé yo. Y lo único que yo espero es que esa cuestión que es humana, una la pueda traspasar a lo público. Es decir, yo jamás renegaría de ninguna de estas 2 personas, por ejemplo. Jamás lo haría. Espero que ellas nunca renieguen de la amistad y el afecto que nos tenemos y el afecto que tiene mi hija. Entonces yo creo que cuando conocemos las realidades, más en la vida misma, más que en la ideología, siendo yo una bestia ideológica y una caricaturizadora por definición. ¿Es una autocrítica de esto? Exacto, pero en el fondo no. Una autocrítica no, porque en el fondo yo sé que es parte de la vida, a mí me gusta esa cuestión media caricaturizada. Pero en el lado humano me he topado con un montón de personas a las cuales opinamos totalmente diferente. Yo respeto, estimo y quiero. Y creo que eso sería súper bueno si lo pudiéramos ir elevando de estatus para hacer una vida mejor, como diría mi amigo Rorro, que es tan optimista. Entonces, yo creo que eso pasa bastante con los sectores conservadores en Chile, porque si miramos la reforma que hemos tenido en los últimos años, el divorcio, la igualdad en la afiliación, etcétera, a mí me ha tocado conocer muchas personas que estaban en contra del divorcio porque jamás habrían tratado de forma distinta a un amigo que estaba separado o casado de nuevo en Paraguay, lo que sea, versus otro que cumplía con los cánones tradicionales y tampoco habrían tratado distinto a un hijo que hubiera nacido dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Y creo que eso tiene que ver con que los argumentos conservadores son muy de la línea de lo que decía Nico de la sociedad que queremos. Son como súper idealistas de
el tema de los incentivos también. Las leyes van a incentivar, por ejemplo, si aprobamos el divorcio, está bien, el divorcio existe o la separación existe, pero si aprobamos el divorcio va a haber más divorcio y esa es la sociedad que no queremos. Y con el matrimonio igualitario pasa un poco lo mismo. El Nico dice que no, jamás va a tratar distinto a alguien que es gay que no lo es, y yo le creo porque también tengo relación con, o sea, nos tenemos la relación acá de copanelista y conozco muchas personas conservadoras que no me tratan mal y no creo que me anden pelando por la vida, pero que no, están en contra del matrimonio igualitario, pero que la sociedad que ellos anhelan para el futuro no involucra estos cambios porque creen que puedan afectar. Pero yo siento que las políticas públicas deberían formularse con un sentido de realidad, más que de la sociedad que un grupo de personas quiere que exista, porque esa sociedad ya no existe, en muy pocos países del mundo existe. Entonces, ese es mi conflicto. ¿Qué hacemos con...? De hecho, una pregunta que la otra vez... Matamos a todos ahí. Una pregunta que la otra vez te costó contestar, Nico, y creo que a muchas personas le costaría es... ¿Tú crees que un niño o niña que ya tiene dos papás o dos mamás, que se acuesta con ellos, se levanta con ellos, le limpian el poto, lo van a dejar al colegio, prefieres que tenga relación legal solamente con uno de ellos o con ambos? Entendiendo que si tienen solamente con uno de ellos se produce una desprotección cuando ese muere, cuando el otro muere, cuando se separan, etc. Y esa es una pregunta que les cuesta responder porque te enfrenta con la realidad. El caso de la Kena. Tal cual. Es una buena pregunta. Yo estoy de acuerdo Rodrigo que hay que Chocopar. meterle criterio de realidad. También creo que uno debiese legislar buscando esa sociedad que uno quiere, Sí. pero no hay que taparse los ojos. Como no van a disminuir las separaciones de pareja porque se aprobó la ley de divorcio. Si es una cuestión muy personal, muy natural, entonces no va a tener ese efecto. Pero sí uno es capaz de ir construyendo de otra forma y no tienen que ser tan burdos, ¿cachai? Como una sociedad más solidaria en otro sentido. En eso yo creo que hay un poco de ceguera quizás del lado más conservador de la fuerza que... O mesianismo La un poco. fuerza. La fuerza. De la Star fuerza. Wars. Sí, pero la película. Sí, lo que pasa es que yo quizás en el punto que, o sea, yo de hecho suscribo el 90% del análisis que hizo la Kena y de hecho lo agradezco porque creo que si fuéramos todos más humanos sería mucho más fácil también los argumentos y habría menos etiquetas y sería mucho más fácil que nos entendiéramos de acuerdo a lo que queremos o lo que creemos y no tanto a las etiquetas que nos ponen, digamos, porque muchas veces a mí yo tengo que pasar el 80% del tiempo en los programas de televisión o programas de radio tratando de sacar las etiquetas y eliminarlas antes de poder recién dar los argumentos, digamos. Entonces, ese tipo de cosas no contribuyen y por lo tanto yo suscribo el 100%, bueno, 90% de gente, ahora digo 100%, La parte de la etiqueta. lo que decía la Kena. Pero por otro lado, yo no renuncio y creo que eso es una pena que sea así también, Lucho. Yo no renuncio a la sociedad que quiero. Yo trabajo todos los días desde que me levanto para tratar de construir un mundo o un país mejor. Primero partiendo por la gente que nos pueda escuchar, después pasando por la familia, después pasando por la sociedad, después pasando por un Chile, como decía Rodrigo recién, un Chile más humano, un Chile más solidario, un Chile más justo. Yo trabajo todos los días por eso y en ese sentido me parece que yo no renuncio a que podamos poner por delante el Chile que queremos para adelante y tratar de poner las leyes que uno cree que son las mejores para Chile, digamos. Y si eso significa que tú crees que, bueno, tienes que promover con toda la fuerza que tú tienes el matrimonio igualitario, pero muy bien por ti, digamos. Si yo creo que, por otro lado, hay que promover una familia distinta, bueno, muy bien por mí, digamos. Y son es el ideal de país que yo tengo y tú también tienes tu ideal de país. Entonces no digamos que tú estás con los pies en el barro, con la realidad, digamos, y que los otros son los iluminados, que están en una torre de marfil, que tienen una sociedad distinta. Que no, la verdad es que tú tienes una opinión de sociedad, quieres redefinir el matrimonio y está bien, esa es tu opinión y no tienes ningún problema que sea así, digamos. Yo no tengo problema aunque tú tengas una fundación y que trabajen en eso. Tampoco tengo No, pero Nico, es que tú haces una disociación que yo creo que no hace el Lucho. Y que es que cuando llegamos a la parte en donde hay argumentos distintos y tú no crees que las parejas homosexuales te van a adoptar y el Lucho cree que sí, tú dices, bueno, tenemos opiniones distintas. En cambio el Lucho dice, pero ¿por qué? Y da como un argumento detrás de si somos capaces de entregar amor de la misma forma, ¿cachai? Eso nosotros creemos que la hace bien a unir. Yo creo que el matrimonio Yo creo que no se basa en el amor, digamos. Hay muchos matrimonios que no tienen amor y siguen funcionando igual. Yo podría no querer a mi señora y no dejo de estar casado por eso, digamos.
Y la verdad es que yo no creo que el matrimonio sea una consagración del amor. El matrimonio es una institución civil que cumple con requisitos civiles y está instalada en la sociedad desde mucho antes incluso que las religiones y que cumple otros roles, digamos. Entonces, no me parece que todo tengamos que definirlo por si alguien... O sea, si fuera... Pero si es una institución civil, entonces nosotros podemos, como sociedad, acordar cambiar eso, o sea, porque tú lo estás sacando del lado del fondo que en Chile se legisla mucho también de acuerdo a valores religiosos y de una religión en particular, que es lo que yo también critico en un estado laico, porque mañana cambia la religión imperante, entonces vamos a tener otros valores y yo creo que al revés, que tenemos que ser somos una sociedad laica. Entonces, si el matrimonio es una institución, por eso, pero si es una institución civil, si nosotros como sociedad acordamos que ese matrimonio también lo pueden pactar personas de distintos sexos, estaríamos bien, entonces, o sea, no habría problema. No... Lo que pasa es que nosotros podemos cambiar todas las instituciones que queramos. Yo este argumento, o sea, este ejemplo lo he dado en otras ocasiones, digamos, y lo voy a volver a dar ahora, con todo el respeto que corresponda. Si nosotros, por ejemplo, decidimos que mañana es importante, que es importante que exista una Corte Suprema distinta, donde también hayan periodistas en la Corte Suprema, bueno, habrá que incluirlos, pero hoy día la Corte Suprema tiene un fin, y el fin de la Corte Suprema es tener los mejores fallos para, qué sé yo, digamos, para aplicar la justicia en la sociedad. Perfecto. Entonces, nos damos cuenta que las personas mejor preparadas para poder cumplir ese fin son los abogados que han estudiado, ojalá hayan pasado por un proceso legislativo y lo elegimos como presidente de la Corte Suprema a alguien que lleva 30 años trabajando. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, nosotros podemos cambiar las instituciones, pero las instituciones tienen fines, digamos, y hay que respetar o tratar de promover esos fines, digamos. Entonces, yo creo que iba bien. Cuéntanos por qué tú crees que el fin del matrimonio se alcanza solamente entre un hombre y la mujer y hace ese vínculo con la realidad que hay hoy día, que hay muchos papás o mamás solteras y la realidad que existe humana de muchos niños también. No, si esto no se aísla de la realidad. Efectivamente, yo creo que hay que tratar de entregar la mayor cantidad de soluciones posibles para los casos en la realidad que necesitan ayuda, digamos, mamás solteras, papás solteros, que no tengo ni un problema con que existen y que hay que, todo lo contrario, hay que apoyarlos, hay que ayudarlos en ese proceso, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a cambiar la institución de nuevo. Si hay problemas con la justicia, vamos a cambiar la Corte Suprema. ¿Por qué tú crees que la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer está mejor preparada para alcanzar el fin que para el cual existe? Bueno, por lo mismo que... Y eso requiere también hacer un juicio de valor sobre casos concretos o sobre vivencias concretas, y yo creo que algunas veces eludes eso. Es que eso está mal, Rodrigo, porque la verdad es que yo no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre una mamá soltera, todo lo contrario, digamos. Pero eso no quiere decir que nosotros como sociedad no tengamos que promover lo que nosotros creemos que es mejor para los hijos y para la sociedad. ¿Por qué crees que es mejor nomás? Bueno, yo lo he comentado varias veces, digamos. Yo creo que el matrimonio, y bueno, no solamente lo que yo creo, es lo que para lo cual nace y crece, es para el cuidado de los hijos y para la procreación y el cuidado de los hijos, y tiene una responsabilidad de apoyo mutuo también, digamos, y esos son los dos grandes fines del matrimonio. Y en ese sentido, los hijos nacen de una sola forma, digamos. Todos los que estamos acá tenemos, quieranlo o no, y por mucho que queramos combatir eso, tenemos un padre y una madre, digamos, y tenemos el derecho a poder, ojalá, tener la posibilidad de estar con ese padre y esa madre, digamos, que nos puedan cuidar y nos puedan entregar el cariño que merecemos, digamos. Entonces, oye, hay muchos matrimonios. No, es que quiero decir que la maternidad o la paternidad son progenitores, nomás la maternidad y la paternidad son cultura, pero quiero decir que ¿sabe qué es lo más doloroso de los conservadores? Es que quieren encerrarnos. En cambio, lo que nosotros proponemos el resto de la sociedad es que cada uno decida si quiere quedarse encerrado o si quiere salir para afuera. Eso, y además, con el poder que tienen los conservadores en este país, Legionarios de Cristo, Opus Dei, Iglesia, dinero, terminan convenciendo a la gente de que si hay matrimonio igualitario, entonces todos los hombres y todas las mujeres se van a casar entre ellos y va a venir una Sodoma y Gomorra. Eso es lo triste, ver que lo único que quieren es tenernos encerrados. Nosotros no proponemos que todas las mujeres se casen entre ellas, ni que todos los hombres se casen entre ellas, ni que todas las mujeres aborten, ni que todas las... No, proponemos que se pueda decidir libremente en la misma condición de igualdad en cuanto a derechos. Sí, es que perdona, tus creencias personales de que puede ser el matrimonio, no sé qué, no sé cuánto, tener tres amigos y no sé qué,
y lo puedes convivir y qué sé yo, es una cosa, es tu derecho, pero ¿por qué me le vas a prohibir al resto de la gente que decida una cosa distinta si así lo quiere? Eso es una caricatura, pues, Kena, porque la verdad es que nosotros no ¿Los todos... conservadores es una caricatura? No, porque la verdad es que nosotros no podemos decidir todo lo que queremos hacer en todo momento, sino podemos llegar y empezar a pasarnos las luces rojas cuando se nos place, porque No, pues efectivamente son temas tomamos de una derecho, decisión. estamos hablando de Y, eso, bueno, pues estamos sí, hablando cuando de derechos escúchenme, humanos, pero escúchenme, Estoy de cuando acuerdo con el Nico en que uno tiene que poder decidir qué es lo que queremos que es mejor. Lo que yo creo que está completamente equivocado es que ¿por qué va a ser mejor Es que una el pareja Nico no heterosexual? el Nico no dice que uno puede decidir. El Nico lo que está diciendo es que Porque lo diga el hasta Nico. aquí, no, tú, los conservadores, es hasta aquí porque lo que nomás. está diciendo el Nico y me Ese interpretan a cabrón mí Nico, antes de ese decirle yo, cabrón porque- Nico. Ya, lo digo Que más, tú pero quiero puedes decir- hacerlo, pero no con los mismos derechos y la misma Claro, igualdad. o sea, yo no puedo decidir porque a ellos se les ocurre que no y en su vida personal ellos van, me besan a la hija, no sé qué, no sé Las cuánto. diferencias Pero a de la hora de hecho- lo que hubo, mi hija es una segunda No, categoría. las diferencias de derechos se dan... No voy a enojarme. Se dan por las o sea, Pero, Nico, ya, entendiendo tu las argumento. diferencias no son arbitrarias y es importante que eso quede claro. No es que yo, porque se me ocurre un día en la mañana, digo, la verdad es que no. Yo creo que los dos hombres o dos mujeres no pueden casarse. Digamos, no, la verdad es que no es arbitrario. Hay una razón detrás y tiene que ver con el fin, ya la acabamos de explicar. Pero Y una eso- razón biológica, eso- dices tú. O sea, por no, supuesto, para aterrizarlo. Biológica porque un hombre por no se puede supuesto, tener hijos. no hay ningún... Una cosa- no hay ninguna otra relación reproductiva. Es sexual una que- visión más de iglesia, que tiene que ver con eso, con ¿Qué la tiene que ver de reproducción. iglesia? Yo El fin he nombrado la último, iglesia. Tiene todo que ver Que aquí el fin porque Realista. último para Es el naturalista. naturalista. tiene Porque- todo que ver porque es Que alguien con me la diga cuando yo he nombrado la concepción palabra de- iglesia, solamente No, la no, nombra el tiene Señor. algo Algo que de la iglesia. Pero No, coincide, tiene que ver, coincide. tiene que ver- ADN. no, es que tiene que ver por el tema Sí, de esas la son las reproducción. etiquetas, ¿te fijas? No, es que no es etiqueta, porque No, a cuando mí se me habla de que la razón es básicamente biológica, porque el hijo nace de la unión entre el hombre y la mujer, eso es bíblico. Tiene que Jodiste ver con la eso. probeta. ¿Cuándo? Es Jodiste que ese es con el la problema. probeta. O sea, cuando yo he nombrado la Biblia, cuando yo he nombrado No, la cuando da iglesia... la explicación biológica. Yo estoy dando una Se explicación que une es con- completamente... O sea, es lo más biológica y lo más científico que se ha dicho en este panel. digamos. O sea, pero- Entonces pero- las pero- mujeres- ha sido, pero en perdón, general, Las el parejas, amor, pero las parejas la estériles no se cercanía. podrían Bueno, casar, cuando- po. pero- Pareja estéril no se podrían casar, exacto. Eso por un lado. Y cuando tú dices que el matrimonio tiene por fin último la procreación, es bien religioso. Eso es. Yo al menos discrepo absolutamente. No toda la No gente dije, se que era el casa para único, tener hijos. no dije que era el único fin. No, el fin último. No, el dije- único. No dije que era el... Dijiste que eran dos fines. Uno era ese y el otro era la ayuda mutua. Bueno, y en ese mismo Eso sentido... es súper bíblico, es súper religioso, es súper eclesiástico. Y yo que estuve casado, te puedo decir, y tuve hijos, tuve hija, También digamos, estoy casado y tengo hijos, de hecho. discrepo absolutamente. Ese no era el fin del matrimonio. Yo puedo haber tenido la hija sin casarme, digamos. Que eso es lo que termina pasando. O sea, yo me tengo que empezar a hacer cargo de cosas que yo no he dicho, la verdad es que no. Pero si lo dijiste, por Nico. No, yo no estoy diciendo que sea el único fin, no estoy diciendo que No, sea la no, única... dijiste que eran dos. ¿Sabéis lo que a mí me hace ruido? Tampoco Perdona. he dicho que sea bíblico, tampoco he dicho que sea No, de bíblico no lo iglesia. dijiste. No, lo Sí, estamos no, interpretando. Sí, yo que te bueno, dije, sí, tú no sí. dijiste lo bíblico, pero al hacer referencia a lo científico-biológico, si quieres. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí lo que me hace ruido de todo esto, y aquí yo no me voy a poner ni como abogado ni nada, sino como mirando esto, es el tema del sentido común de las cosas. Porque, a ver, en la historia reciente, y a mí me tocó reportear todas estas cosas, me acuerdo toda la discusión que hubo para que hubiese ley de divorcio. Y el tema es que había un sistema que era la nulidad, que era mucho peor que el divorcio. Y había una negación del divorcio, pero era algo que sucedía, Era que una sucedía mentira. masivamente. Había que mentir. Había que mentir. Entonces se legisló. Después de 10 años estuvo el proyecto discutiéndose. Después vino la ley de filiación. Antes, Yo no- antes. o sea, creo que fue en el mismo proceso, desde que se presentó la ley de divorcio, entre medio estuvo la de filiación, que era una cuestión de total sentido común. ¿Por qué los hijos iban a ser distintos? Yo que fui mamá fuera del matrimonio, mi hijo mayor iba a ser distinto a los hermanos porque nació afuera. Era una cuestión ridícula. Entonces, hasta que lo legislamos, efectivamente, casando los tiempos, porque son tiempos distintos, porque esto se analiza de una manera. Entonces, aquí me refiero al sentido común y aquí me escapo a lo mejor de la definición más legislativa o económica, sino que hoy día nos damos cuenta que hay unas familias que se componen de manera súper distinta y esto no daña a los hijos. Entonces, ¿por qué no ir con los tiempos? O sea, ¿por qué quedarnos en una estructura determinada cuando las sociedades van evolucionando, se van abriendo y por sentido común las cosas pasan? Es como un tema que hemos discutido tantas veces, el aborto. Hablamos con un médico que es contrario al aborto y él decía: el aborto tiene que transparentarse. Yo soy el primer contrario al aborto, pero si no transparentamos algo que sí sucede, nos estamos poniendo una venda en los ojos. Y esa no es la forma de tratar las políticas públicas cuando tú te pones una venda en los ojos diciendo
esto se prohíbe porque sí existe. Ese es el sentido común que a mí me hace ruido en esta discusión. Porque estamos hablando de situaciones que son reales y son masivas. ¿Eso significa, Bea, que hay que legalizar todo lo que existe? Yo pensé lo mismo, te juro, perdona. Pensé exactamente la misma frase, pero creo que va por otro lado la cosa. Sí. O sea, obviamente, por ejemplo, la realidad no es mayoría... normativa, la realidad es lo que hay, y por supuesto... No, pero yo creo que estamos hablando de un Eso va por contexto de otro lado, derechos. Uno no pueda pensar en una claro. sociedad que uno aspira a tener, digamos, y uno aspira cuando aprueba una ley de gratuidad, y me voy a otros temas porque es importante que la gente también pueda entender que esto es más amplio y no tiene solamente que ver con esta discusión, sino que esta discusión también toca otros aspectos. Cuando uno discute una ley de gratuidad, es porque cree que la educación no es un bien de consumo, que es un bien social, que nos interesa que toda la gente pueda acceder por sus méritos, que no pueda acceder solamente por las lucas que tiene. Perfecto, entonces estamos pensando en una sociedad distinta, en una sociedad donde la gente no se le discrimine por las lucas que tenga. Perfecto. Entonces, no es que solamente en este caso estemos pensando, bueno, es que no, los conservadores y todo este grupo que se juntan todos los días con unas capas negras y tratan, sí, y que No, se juntan... son blancas y con una capucha se juntan arriba. en misa, te fijas, y bueno, todo ese grupo, ellos solamente están pensando en un ideal de sociedad y el resto somos los de la realidad, y la realidad nos impera y nos cambia. No, la verdad es que eso es un discurso que es completamente ajeno a la realidad. Ya, pero Digamos, volvamos hagamos el al punto, ejercicio. entonces, Aceptemos que tú aspiras a tener un tipo de sociedad, ok, pero en esa sociedad, ¿qué rol tienen las parejas del mismo sexo? Porque hay algunos que dicen que no se casen, pero bueno, que contraigan una unión civil. Pero la mayoría, en general, los conservadores también estaban en contra de la unión civil porque se parecía mucho al matrimonio, o muy poco, o que iba a afectar el matrimonio, en fin. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué plan tiene O sea, la Lucho, sociedad que tú aspiras para yo lo que te lo quiero decir aquí con todas sus letras. Tú también estás en contra de la unión civil, diciendo que en un minuto, bueno, queremos unión civil, pero al momento que se aprueba, incluso antes de que se aprobara, ya estábamos promoviendo el matrimonio. Entonces, la verdad es que Siempre abogamos por ambas. ¿qué interés hubo de esa institución que es intermedia más Ya, que pero un fin respóndeme la político, pregunta. digamos? No, pero tú respóndeme esa pregunta a mí, porque tengo que estar yo respondiendo preguntas a ti. Tú eres el entrevistador, Ya, pero no te ¿acaso? enojes, Nico. No, pero por favor, respóndeme tú la pregunta a mí también, ¿no? Siempre ¿Tú quisiste el AUC? ¿Lo quisiste verdaderamente o lo querías solamente por un fin político? ambas cosas? O sea, un fin político, perfecto. Me parece Ambas súper interesante cosas. que eso sea transparente Lo y quede soluciona claro. muchas digamos. Nico, lo he cosas, dicho 800 soluciona veces. Un demasiadas montón de cosas. Nico, lo he dicho 8 veces. Para los convivientes, Lo he dicho tiene 800 cosas. veces. Tienes un mérito propio porque hay muchas personas que no se quieren casar, tanto hetero como homo. Y por otro lado, políticamente nos acerca al matrimonio igualitario porque en todos los países, los 23 países en que hay matrimonio igualitario, hubo unión civil antes. Esta misma frase la he dicho por lo menos en 80 entrevistas. Buenísimo. Pero tú respóndeme, en la Bueno, que sociedad, quede claro que efectivamente en la esto es sociedad a la que tú instrumentalizar, aspiras, digamos. ¿qué rol tienen los gays y las lesbianas? ¿Se verían El mismo rol que unir tenemos todas las civilmente? personas No, pero en chilenas. cuanto a su derecho de familia. Tenemos el mismo rol que tenemos. Yo no creo que. Derechos, no roles, yo creo. No creo que las personas gays y homosexuales tengan menos o más derechos que las personas heterosexuales. Ya, pero en Creo cuanto que a su todos tienen familia. exactamente los mismos Responde, derechos. pues, Nico. Pero es el mismo ejemplo que yo he utilizado en otras ocasiones y lo voy a decir nuevamente. No creo que un periodista tenga el derecho de participar de la Corte Suprema solamente Ya, por sí, el hecho de que entendimos lo tus quiera. razones, pero digamos. responde la pregunta. Ya, efectivamente. Entonces, ¿el periodista tiene menos derechos que el abogado? La verdad es que no. Tiene exactamente los mismos derechos porque, correspondiendo al mismo fin de la institución que ellos quieren proteger. ¿Cómo debería no ser la puede regulación familiar para ti? ¿No haber ninguna? ¿Haber solamente algo patrimonial en la notaría? No, es que tú me preguntaste por los derechos. Yo te estoy respondiendo por derechos. Derechos de familia. Es que los derechos de familia tienen exactamente el mismo derecho que yo. Tú te No, puedes no tenemos casar y los puedes mismos tener, derechos. puedes No, tener un no hijo tenemos, no, y puedes, no tenemos. efectivamente, Ya, pero entonces, puedes casarte con una pareja. para seguir tu lógica, tú prefieres que las personas que tienen dudas sobre su orientación sexual tratan de afirmar su lado heterosexual. O, No. o como el caso de Cheroni, que vivan con una Bueno, pareja del yo no he del dicho sexo eso. opuesto. No, viste que tú estás poniendo. Yo estoy diciendo que tú No, tienes el no. mismo derecho que yo a formar una familia, tienes el mismo derecho en la ley. Pero ¿qué propones Hoy día, para mí y mi pololo, para la cadena y su pareja? ¿Qué derecho de familia propones tú? Pero ¿por qué yo la pregunta siguiente, y te la respondo con una pregunta, ¿por qué el Estado tiene que hacerse cargo de las relaciones amorosas, digamos? ¿Por qué el Estado tiene que regular el amor? ¿Cuál es la razón No detrás? es regular el amor, Sí, es los en ese efectos sentido. jurídicos El del amor cuidado afecto. mutuo, tú mismo dijiste, el cuidado, el Convivencia, socorro, el los cuidado hijos. mutuo. Pero Ya, hay no muchos, hables de amor, hay hable de muchos cuidado otros tipos, mutuo. hay muchos otros tipos, vamos a cuidado mutuo. Hay muchos otros tipos de cuidado mutuo y existen montones, pueden haber amigos, pueden haber un papá con su abuela, pueden haber, un hijo con su abuela. ¿Está o un regulado nieto. eso legalmente? Por supuesto que no. ¿Y por qué tiene que estarlo? Por supuesto que sí. El nieto Porque es sí, heredero de su heredero. abuelo. El hermano también Lleva puede ser apellido, heredero de su Si hermano. lleva el fuera solamente apellido. por un tema de herencia, estaríamos tranquilos con el tema de la unión Incluso civil. la abuela es digamos, más ¿no? fácil pedir la tuición de un hijo Sí, pues, que pero para... responde, o sea, tú no cambiarías nada del derecho de familia con respecto a la pareja del mismo sexo, para tenerlo claro. No, por supuesto, si lo he sostenido acá durante todo el Muchachos, programa, digamos. ¿no? Tiramos el 2015 igual como lo partimos. Queremos que el 2016 sea mejor.
Ya, Pero- entonces, los que tienen hijos, ¿tú crees que, por ejemplo, ya, si la Kena se muere mañana, la Sofía... ¿Por qué la Kena? No, ya, pero un ejemplo. Sí, ¿por qué la mataste? La Sofía no debería heredar la plata de la Kena. Supongamos que la Kena tiene un campo Si en es un Talca. tema de herencia, ya lo conversamos. Hay un tema de herencia, lo podemos conversar perfectamente en el acuerdo de unión civil y no Ya. hay ningún problema. ¿Tú Y crees eso se puede regular tanto como, de nuevo, como a un abuelo con su nieto, como a una persona que le tiene mucho cariño a otra, dos amigos que viven juntos, que no necesariamente tienen relaciones sexuales, que también pueden ser una comunidad, como dijiste, de afecto, Ya. que se pueden mantener. No, para y entender ese tu tipo punto. de cosas Entonces, no- ¿tú crees que en temas de herencia habría que modificar la ley de herencia, en temas de ISAPRE, en temas de salud, en temas de funerales, en temas de clínica? O sea, como modificar 20 o 30 leyes para las parejas del mismo sexo. No, de verdad que lo tengo claro, porque Sí, es la postura, no sé, el diputado Esquella, por ejemplo, decía un poco eso. Sí, no es para las parejas del mismo sexo, es para Para cualquier situación, ya. cualquier persona que tenga una relación de convivencia que quisiera, o sea, yo no sé por qué tenemos que negarnos a que la herencia de Pepito Pérez tenga que pasar directamente a alguien porque tiene una afiliación. Quizás la verdad es que no se ven hace 50 años y tiene una relación de amistad con un amigo que ha vivido 30 años juntos. Bueno, yo no tengo ningún problema con que eso se regule, pero eso no es especialmente para las parejas homosexuales, digamos, Chiquillo. porque la legislación de familias está completa para las parejas homosexuales porque efectivamente ellos se pueden casar y pueden tener su... Pero no su pueden familia. adoptar hijos. Y Mire, eso es yo una celebro cagada. la discusión y como decía el Rodrigo, partimos discutiendo en este panel, lo cerramos discutiendo este año, me parece súper bueno porque la idea es Aburrimos, discutir. perdón. La idea es discutir. Terminó con amenazas este panel. Así como Lucho estuvo a punto de matar a alguien, yo hubiera hecho lo mismo hace una hora atrás, cuando me amenazó con delatarme. Es muy que mal. Yo soy una perra que ladra pero que no muerde. Eso me gusta. Oye, vamos a hacer una pausa. ¿Se pueden quedar 5 minutos más para que Por nos digan lo mejor y supuesto. lo peor del año? Yo no me puedo quedar. Yo Pero tampoco. puedo decir al tiro que lo mejor del año ha sido todos los escándalos de corrupción, porque venían pasando hace mucho tiempo y por fin nos abrieron los ojos y podemos hacer algo para cambiarlo. ¿Y lo más malo? Los escándalos de corrupción. Sí, La es terrible. Brutal Lo más malo es por qué se supieron los escándalos de corrupción. Sí, pues, no fue la institucionalidad. No, pues fue la avaricia. la avaricia. Hugo Bravo. Ya, Rodrigo Chico Parza, el resto puede quedarse un ratito Sí. para que nos hagan el comentario. Hacemos una pausa y volvemos a combinación clave. La conversación